Vamos a incorporar a este set de radio que hemos montado esta mañana bajo los soportales del histórico Ayuntamiento de Camarma de Esteruelas a una persona que sabe muchísimo de la historia de este municipio. De hecho, en el año 1995 el Ayuntamiento editó su libro Camarma de Esteruelas, de la aldea medieval a la villa moderna. Miguel Mayoral, muy buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por haber cuadrado a sus alumnos, que además sabemos que nos están escuchando en esta mañana de radio, bueno, pues para estar esta mañana con nosotros y para hacer un recorrido por este libro que además has traído esta mañana aquí a la radio, en el que, bueno, pues se repasa la historia de Camarma desde que era una aldea medieval a la villa moderna, ¿no?, que es el título de este libro. Antes de ir con todos los detalles, Miguel, ¿cómo definirías en una palabra la historia de Camarma? Si tuvieses que quedarte con una palabra para definir este municipio, sé que es complicado. Una palabra es muy una difícil, frase a lo mejor, pero quizá 4 sí, ¿no? Es de aldea a villa. Eso es lo que ha sucedido con Camarma, ¿no? Una aldeíta medieval, que ahora hablaremos de sus habitantes y demás, y que pasa a ser una villa, y una villa boyante hoy en día, con lo que nos decía el alcalde, con casi 8.000 habitantes. Ese sería la frase, ¿no? De aldea a villa. ¿De dónde viene el término de Camarma de Esteruelas? Quiero preguntarte esto, y no sé luego el apellido si ha ido cambiando a lo largo de los años, el Esteruelas, o siempre ha sido Camarma de Esteruelas. Sí, hay muchos autores que nos hablan de toponimia y nos hablan de esa raíz camar. Desde Ptolomeo en el siglo II, que nos habla de la ciudad de Camárica, ¿no? Camárica identificada con las fuentes tamáricas, ¿no? Unas fuentes con una historia preciosa que, bueno, no es el momento, pero una historia en la que sus aguas que aparecen y desaparecen, hoy sabemos que por el nivel freático, entonces se identificaba con algo misterioso, que dan origen, según la creencia, a la muerte de un rey suevo. Bueno, pues estas, porque cuando llegas a esas fuentes todavía sigue la tradición, si están secas, si no mana agua, tus días están contados, y esto le pasó al rey suevo Mirón. Bueno, siempre relacionado con ese término, con el agua. En esa zona norte, de donde posiblemente, casi con toda seguridad, nos llegaron aquellos primeros habitantes de Camarma. No hay que olvidar que por allí, además de estas fuentes tamáricas que están en Palencia, en Melilla del río Carrión, en la zona norte hay un Camarmeña, que claramente el origen. Entonces, es posible una identificación de aquel paisaje en algún momento, en algún punto concreto, con eso que ven esos nuevos pobladores. Lo que sabemos es que está relacionado con el agua, desde esa idea que nos da Ptolomeo de las fuentes tamáricas. Hay una etimología hebrea que es Shamar Ma, que significa centinela del agua, pero yo me quedo, permitidme, con la más poética, que es la etimología árabe, ¿no? La etimología árabe, Camar es luna y Ma es agua. Entonces, luna de agua, posiblemente haciendo alusión a alguna forma determinada de esos esteros, que de ahí viene el apellido, de esos esteros, de esa especie de balsas que se hacían a partir del río Camarmilla, y que dice Madoz, cuando ya en el siglo XIX habla de Camarma, que aún en los tiempos de más estío, de más sequía, en el verano se formaban esos esteros, esas balsas en esta zona. Pues indudablemente esa luna del agua o ese centinela del agua sería el origen. Ya que estamos repasando el origen del nombre, Miguel, si te parece, mira, aquí justo en la puerta de este ayuntamiento tenemos un azulejo, no sé, es el escudo del municipio del ayuntamiento de Camarma, que nos encontramos, qué elementos aparecen en este azulejo. Vemos 2 torres, vemos también un árbol. ¿Qué significa este escudo? ¿Cómo lo podemos interpretar, Miguel? Pues mira, este escudo, que además historié yo en la misma época en la que hice el libro, es el escudo de Alevio, de uno de los señores de Camarma. Camarma
si tenemos tiempo luego hablamos del señorío. Camarma tuvo ya en el siglo XVIII dos familias señoriales, los Puche y los Alevio, y este es el escudo de Alevio, del último gran señor o la última gran familia nobiliaria. Una cosa que me da mucha pena es el primer cuartel. El primer cuartel tiene un árbol y hay una serie de cabezas de moro al pie del árbol. Digo que me da mucha pena porque ha desaparecido en los últimos escudos, quizá por aquello de... bueno, de la corrección política, pues han desaparecido esas cabezas. Yo creo que la historia hay que verla con perspectiva. Indudablemente hoy, en el siglo XXI, no se haría un escudo así. No se haría un escudo así. Pero es que es un escudo del siglo XVIII y es un escudo nobiliario y es un escudo que hace alusión a esa familia, a esas luchas en las que caían moros y caían cristianos. Entonces, lógicamente, pues el cristiano hace alarde de su batalla. Por supuesto, los castillos siempre unidos a estos castillos alusivos a Castilla, siempre alusivos a la familia nobiliaria. ¿Qué ocurre en 1118 y cómo le afecta esto a Camarma de Esteruelas? Cuéntanos. Pues, bueno, primero decir que ha habido muchas camarmas, ¿no? Ha habido muchas camarmas a lo largo del Camarmilla, que ha dado origen a muchísimos camarmas. Fíjate, Camarma del Pino, Camarma de Suso, Camarma del Caño, Camarma de Yuso, Camarma de los Frailes, Camarmilla, Camarmilla del Pinganillo, Camarmilla del Moro, Camarmilla de Albornoz, Camarmilla la Cascajosa y Camarma, en este caso, de Esteruelas, ¿no? Todos estos son municipios cercanos a Camarma de Todos Esteruelas. estos son antiguas aldeas que estaban dispuestas a lo largo del Camarmilla. Alguno de ellos existió hasta hace relativamente poco, hasta la guerra civil, o incluso un pelín después, como es el caso de Camarma del Caño, con algún habitante último, pero el último superviviente de aquellos camarmas es Camarma de Esteruelas. Se formaron muchas aldeas en torno a Alcalá, al común de Villa y Tierra de Alcalá. Efectivamente, me preguntabas, año 1118. Sí, porque fue clave. Sabemos que fue clave. Sabemos que ya en el siglo XI, en el siglo anterior, a mediados del siglo XI, las tropas cristianas están por aquí. El propio Cantar de Mío Cid nos habla de la llegada de las tropas del sublugarteniente de Álvar Fáñez de Minaya a esta zona. Dice el poema: llegaron hasta Alcalá las enseñas de Minaya y entonces desde aquel punto tórnanse con la ganancia por el Fenares arriba y así por Guadalfayara. Bueno, pues esas tropas del Cid estaban, y tropas anteriores de época de Fernando I, estaban en esta zona ya en el siglo XI. Por supuesto, el castillo sigue siendo musulmán. El castillo de Alcalá sigue siendo musulmán hasta, creemos que finales del siglo XI, en el que hay una primera toma cristiana. En el año 1099 ya hay alusión a unos frailes que habitan se habla de la escriptoria, ¿no? Unos frailes copistas que están ya en el castillo, pero se vuelve a perder el castillo. Por lo tanto, fijaos Camarma, fijaos estas poblaciones que están previas, que están más al norte, ligeramente más al norte, fijaos hasta qué punto tuvieron que sufrir el embate cristiano que previamente habían sufrido el musulmán, y continuamente unos y otros. Efectivamente, en 1118 es la toma definitiva de Alcalá y es cuando se pacifica el territorio ya para siempre. Hay otra pregunta que quería hacerte, porque es muy interesante cómo lo abordas en el libro, y es el papel de Cisneros en la historia de Camarma. ¿Qué hizo el cardenal Cisneros por este municipio? Porque creo que fue un benefactor importante, ¿no? Fue un benefactor importante. La universidad necesitaba
tierras de labor, la fuente económica fundamental en ese momento. Y esas tierras de labor las consiguió en gran medida en Camarma. Aquí hay una zona que se llama el colegio alusivo al colegio de San Ildefonso, al colegio mayor, al más importante colegio de lo que serían las facultades hoy en día, el más importante colegio de la universidad. Nada menos que tenía 1.390 hectáreas de terreno cultivado, casi 1.400 hectáreas. Es la segunda propiedad en extensión que tiene la Universidad de Alcalá. Por lo tanto, Cisneros se siente agradecido a Camarma, a la que pertenecía ese territorio, que además fue antigua aldea. Otra antigua aldea que en este caso no se llamaba ni Camarma ni Camarmilla, se llamaba La Aldehuela, ¿no? Quizá ni siquiera llegó a aldea, ese nombre de Aldehuela, quizá fuera una alquería simplemente. ¿Y qué hace Cisneros por Camarma? Y no solo por Camarma, por todas las aldeitas que rodeaban la universidad, por todas las aldeitas de la tierra de Alcalá, por todas las aldeas alcalaínas. Pues nada menos que se fija en los muchachos, los aldeanos, para darles becas, lo que diríamos hoy en día becas, y que estudien en la Universidad de Alcalá. Y que estudien lo primero que se estudiaba, lo que hoy es instituto, pero entonces eran los estudios de gramática. Los estudios de gramática eran impartidos en el Colegio de San Eugenio y el Colegio de San Isidoro, muy cerquita. Desafortunadamente hoy no está atendido ya, digo esto, el Colegio de San Isidoro. Conseguimos que no tiraran la totalidad, pero ahí estuvieron los alumnos de Camarma estudiando la gramática latina, que era la lengua necesaria para entrar en la universidad. Hoy por hoy en Ares, Saúl Quijada. 7 minutos pasan de la 1 de la tarde. Mañana estaremos en San Fernando de Henares en esa edición especial de A Vivir Madrid con Macarena Berlín. Hoy les hablamos desde la plaza del Paseo de Alcalá de Henares. Al principio del programa hemos repasado algunas de las noticias más destacadas que están marcando la actualidad de este viernes. Acaba de llegar la nota de prensa de que Adif va a iniciar en el mes de abril la reforma de la estación de tren de Alcalá de Henares. Dicho esto, seguimos hablando de la historia de Camarma. Lo estábamos haciendo con Miguel Mayoral. Miguel, hola de nuevo. Hola, ¿qué tal? Otra vez. Lo hemos dejado, estábamos hablando del Cardenal Cisneros, pero es que muy cerquita de este ayuntamiento tenemos una de las joyas, no solo de Camarma, sino que yo me atrevería a decir de toda la comarca de Henares, que es la iglesia de San Pedro Apóstol. Cuéntanos qué relevancia tiene esta historia y sobre todo cuál es el tesoro que tiene en su interior. Es efectivamente un auténtico tesoro. Es un auténtico tesoro porque la iglesia de Camarma tiene además varios momentos constructivos, pero conserva un ábside con el inicio de lo que era la antigua iglesita de aquella aldea, ¿no? Es simplemente en una nave, el tramo recto está cortado para luego dar cabida a la siguiente iglesia renacentista. Así que tenemos 3 grandes momentos constructivos. Tenemos el del ábside y ese primer tramo, y luego ya un segundo momento constructivo renacentista que corresponde a mediados del siglo XVI, y un último momento que fue la torre realizada a finales del siglo XVI por Juan de Ballesteros, el mismo maestro cantero que hizo la fachada y torre espadaña de San Ildefonso en Alcalá. Así que 3 grandes momentos constructivos, pero es que además las pinturas murales del ábside de Camarma, yo me atrevo a ir más allá de donde tú has ido, Saúl. No solo son una maravilla, una joya para Camarma, es que son una joya para toda la Comunidad de Madrid y para toda España. Es necesario conocer esas pinturas. Mira, hay 6 elementos
básicos en esta pintura. Tenemos un Pantocrátor y un Tetramorfos, es decir, es Cristo en majestad, rodeado por 4 figuras que son los 4 evangelistas, ¿no? Ese es el elemento central en la bóveda de horno. Y luego tenemos otros 5 elementos. El descenso a los infiernos, una maravilla también. Claro, los antiguos cristianos se plantean la situación de, y antes de Jesucristo, ¿qué pasaba con esta gente? Antes de Jesucristo, antes de conocer la nueva buena, ¿qué pasaba? ¿Esa gente dónde iba? ¿No? Claro. Y quedan en ese Hades, en ese infierno en el que es Cristo el que va a rescatarlos una vez que muere y resucita, va a rescatarlos. Eso se ve en la pintura de Camarma, rodeado de demonios infernales, de alguno queda nada más que los cuernecillos, de otro queda entero el demonio. A ver, muy naif con el planteamiento románico, ¿no? Hablamos de pinturas en un ábside románico mudéjar. Luego está San Eustaquio o San Huberto ante el ciervo, uno de esos 2 santos, San Huberto, patrón de los cazadores, al que se le aparece el crucifijo entre los cuernos, entre la cornamenta del ciervo que va a cazar. Lo tenemos también. Otro motivo es Abel ofrenda el cordero. Ahí nos quedan nada más que las manos de Abel ofreciendo ese cordero, los brazos de Abel depositando en un altar el cordero. El 5º elemento es el martirio de San Sebastián, ya posterior del siglo XIV. Y finalmente la expulsión del paraíso. Ya en el Intrados nos queda Adán al lado del árbol de la ciencia del bien y del mal, ya con el vientre hinchado porque ha comido aquel fruto infernal que le va a ocasionar lo que todos sabemos. Posiblemente en la otra parte del Intrados, del arco fajón que inicia el ábside, estaría Eva, que ha desaparecido. Yo, de verdad, le recomiendo a los oyentes, hemos dado una vuelta por Camarma esta mañana, hemos subido un vídeo a las redes sociales de las pinturas porque son una auténtica maravilla, lo tenemos publicado en Twitter y en Instagram. Estábamos hablando, Miguel, de la defensa del patrimonio, de esa conservación. Antes del programa yo te preguntaba por este ayuntamiento en el que estamos hoy y tú me decías, bueno, yo fui uno de aquellos que consiguió que no lo derrumbasen. ¿Cuál es la historia de este edificio en el que estamos hoy aquí, en plena plaza del Paseo de Camarma de Esteruelas? Y bueno, ¿por qué te ha pasado? Pues mira, hablabas antes de que estábamos en el centro del pueblo, en el salón, sí. Pero ese salón no estuvo siempre aquí. Ese salón de la casa de Camarma, la plaza central era la plaza de la carnicería, al lado de la iglesia, con la carnicería, que había un puesto, digamos que público de carnes, y ahí estaba el ayuntamiento. Y esto lo que era el pósito municipal, el lugar al que los campesinos traían una parte de su cosecha para los momentos malos, tener trigo, tener cebada. Esto fue pósito. En los años 40, mi madre todavía con unos espléndidos 91 años recuerda, porque somos originarios por línea materna de aquí, pues recuerda haber visto construir a partir de 4 paredes que quedaban del pósito, haber visto construir o reconstruir la radio en directo. Sí, o reconstruir el edificio que acabó siendo ayuntamiento. Yo me siento muy orgulloso porque cuando hice el libro en los años 90, que agradezco a aquel ayuntamiento de aquellos años, de aquel año 1995, el que pusiera toda la carne en el asador en la historia de Camarma con ese libro y manteniendo lo que me prometieron que iban a mantener y veo por aquí a Jesús, que era uno de los miembros de aquel ayuntamiento, pues manteniendo este edificio porque merecía la pena mantener el viejo pósito
ya convertido en ayuntamiento. Hubo otro ayuntamiento enfrente, que era el ayuntamiento que se construyó en época franquista, en los años 60, y finalmente el nuevo ayuntamiento, el flamante ayuntamiento. Juan de Ferreras y Pablo Moraga, ¿quién eran y qué importancia tuvieron en la historia de Camarma? Miguel, cuéntanos. Bueno, Juan de Ferreras fue un personaje importantísimo, fue cura de Camarma a finales del siglo XVII y fue nada menos que uno de los fundadores, de los poquitos fundadores de la Real Academia Española, de la Real Academia de la Lengua. Aquel que fue en los ultimísimos años del siglo XVII cura de Camarma fue un flamante historiador, hizo una obra histórica de 16 tomos, en aquellos finales del 17, principios del 18, y en 1713 se crea por él y alguno más la Real Academia Española. Juan de Ferreras tiene una calle aquí, y está mal que un nieto del segundo personaje de Pablo Moraga, quizá está mal que yo lo diga, pero es que soy historiador y lo tengo que decir. Pablo Moraga fue un excelente, un magnífico, un maravilloso cantaor de flamenco que ganó un premio nacional en las nacientes ondas de aquella radio. Y os doy ya, aprovecho para felicitaros por estos 40 años, pues en las nacientes ondas radiofónicas de los años 40 ganó un concurso nacional que fue Fiesta en el Aire, a nivel nacional, que ganó el segundo quedó, tuvieron un mano a mano, Pepe Córdoba, el que luego fuera grandísimo cantaor flamenco. Pablo Moraga triunfó luego en teatros de Barcelona, de Madrid, pero murió rápidamente, y yo espero que Camarma se acuerde de aquel flamante cantaor Pablo Moraga. Pues todos estos nombres, todos estos datos que hemos repasado en esta mañana de radio lo pueden encontrar en este maravilloso libro de Miguel Mayoral. Miguel, muchísimas gracias por haber sacado un hueco, por haber reubicado a los alumnos esta mañana y por estar con nosotros en Camarma. Muchísimas gracias a vosotros y enhorabuena, felicidades.